With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer. La crisis de deuda de Francia es la evidencia del fracaso de eso que se llama la moderación. ¿Qué es lo que ocurre en tantos países de la eurozona y de la Unión Europea y ha ocurrido en Francia? Vamos punto por punto. Francia no ha tenido nunca austeridad. Tiene un gobierno que pesa más del 57% en la economía. El peso del sector público es tan elevado, más del 57% del Producto Interior Bruto, sino que además más del 20% de la población activa trabaja para el Estado. Adicionalmente, esa gigantesca red aparentemente de protección social lo que lleva es a una subclase dependiente que está enormemente descontenta, generando, por lo tanto, descontento no solamente entre los contribuyentes, que ya no aguantan más, y se ha hecho un meme muy popular en Francia que se llama Nicolás el que paga, en el que la gente muestra ese enorme descontento ante unos impuestos confiscatorios. Pero es que además se genera también descontento entre las personas aparentemente beneficiadas por ese gigantesco Estado. El problema de Francia es el de siempre. Hace mucho tiempo que los gobernantes de Francia, a pesar de tener un país con enorme capital humano, con enormes empresarios y grandes empresas, lo que han hecho los gobiernos ha sido constantemente olvidarse de crear riqueza y dedicarse a detraer. Un Estado absolutamente hipertrofiado que lo que ha llevado es a una nueva crisis de deuda y en este caso no estamos hablando de Grecia. Pero es que lo malo de la Unión Europea es que lo que ha pasado en Francia y lo que pasó en Grecia viene de años de esos que se llaman moderados, de esos expertos y políticos moderados que siempre aplauden al que aumenta el Estado, aumenta el gasto público, dispara los impuestos y reduce masivamente la posibilidad del crecimiento económico privado de florecer, siempre se le aplaude. Ese es el problema de la Unión Europea. Ahora, por supuesto, en Francia te están intentando vender la siguiente gran problemática. Número uno, tienes la amenaza del radicalismo. Hay que escuchar a los moderados. ¿Qué es lo que proponen los moderados? Un ajuste de 50% de gasto, 50% de ingresos. El truco socialista de siempre. ¿Por qué? Primero te crujen a impuestos todavía más y los contribuyentes franceses ya sufren la mayor carga fiscal tanto para personas como para empresas de toda la OCDE y además, ¿qué es lo que te dicen? 50% por la parte de gastos, pero luego no se recortan en los gastos. Porque ¿qué es lo que hace ese estatismo mal llamado moderado? Recortan el porcentaje de aumento anual de los gastos. No recortan los gastos. El gran problema de Francia, por lo tanto, es el de siempre. El socialismo siempre fracasa. La socialdemocracia es ruina. La socialdemocracia es el problema. Se han destrozado todos los ejes de crecimiento económico. Francia es un país que tiene el mayor número de empresas con menos de 50 empleados. ¿Sabéis por qué? Porque a partir de los 50 empleados tienes que empezar a contratar a sindicalistas a coste de la empresa. ¿Sabes qué es lo que ocurre con Francia? Lo que ocurre con Francia es lo de siempre, que se acostumbran a la gallina de los huevos de oro y a tratar a las empresas y a las familias como si fuesen cajeros automáticos de un sector público depredador, confiscatorio y, además, hipertrofiado. Ese
Estado hipertrofiado no es la solución, es el problema. El problema de Francia es el estatismo, pero lo peor es que se pone de ejemplo a España, haciendo exactamente lo mismo que hizo el PASOK en Grecia antes de la crisis. Yo soy suficientemente mayor como para recordar cuando se decía que Grecia era el motor económico de la Unión Europea y de la Eurozona. En el año 2005-2006 se aplaudía ese aumento del gasto público, ese aumento del sector público, ese aumento del empleo público de Grecia, porque se estaba fortaleciendo un crecimiento del 3,3%. Todos sabemos lo que ocurrió después. El problema de la Unión Europea ahora es Francia, pero detrás va a venir España, porque España, después de aumentar la deuda en más de 450.000 millones de euros y después de recibir más de 130.000 millones de fondos europeos, se encuentra con el Producto Interior Bruto per cápita prácticamente estancado, con el Producto Interior Bruto per cápita ajustado por poder adquisitivo sin haber conseguido ningún tipo de convergencia real con la Unión Europea y además con un empobrecimiento generalizado de la población y un paro inasumible que además está maquillado con los más de 600.000 fijos discontinuos que no aparecen en esa cifra de paro. El problema de Francia, con un 114% de deuda sobre PIB, un déficit que supera el 5,5% y un Estado completamente hipertrofiado y con impuestos confiscatorios, es que además eso es la punta del iceberg, porque en el caso de España los pasivos no financiados y comprometidos de pensiones superan el 500% del Producto Interior Bruto. En el caso de Francia, el 400%. El problema de Francia es que es la demostración empírica de que aumentar el gasto público y aumentar los impuestos no solamente no te lleva a crecer, sino que te lleva a una crisis de deuda. Y detrás va España. Que no te engañen. Abrimos esta nueva temporada de Money and Markets con un lujo absoluto. Vamos a hablar con mi buen amigo Marcos de Quintos. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, muy descansado. Eso es lo importante. Y para hablar sobre lo que está ocurriendo en Europa y desde un punto de vista empresarial, poca gente que sea mejor. A mí me gustaría empezar por este socialismo que nos invade, ¿de acuerdo? Estamos viviendo en un entorno en el que en Alemania se pone en cuestión el sistema de pensiones, en Francia está la crisis de deuda, etcétera, etcétera, y sin embargo parece como que hay una obligación de decir que la única opción es más de lo mismo. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, yo veo que Europa, pues desde hace décadas y décadas, pues bueno, vive en el socialismo. Vive en un socialismo de diversa intensidad, del socialismo más a la izquierda, de los típicos partidos socialistas y tal, al socialismo de la derecha, porque en ambos casos pues estamos alternando socialismo con socialdemocracia. Y esto es importante darse cuenta de ello. Yo creo que la última liberal que ha habido, realmente liberal, no sé si ha sido Margaret Thatcher, cuando todavía estaba en Reino Unido, claro. Gran Bretaña, que todavía estaba dentro de la Unión Europea. Pero el problema es que la sociedad ya se ha acostumbrado oye, pues al socialismo del Partido Popular Europeo o al socialismo del Partido Socialista. Y falta comunicar un poco a la gente la realidad, que vean que existe una alternativa a lo que es ese manejo de nuestras sociedades. Hay tres derechos fundamentales. Estos tres derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la seguridad personal, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad, son derechos que son, por decirlo así, casi los únicos, los básicos, porque, como dice, este gran batallador cultural argentino,
son los únicos derechos que si yo los ejerzo no te quito a ti ninguno. Es decir, el derecho a la seguridad personal es, oye, no me mates, no me pegues. El derecho a la propiedad privada es, no me robes. Y el derecho a la libertad es, oye, no me esclavices. Si tú quieres algo de mí o lo que sea, pues lleguemos a un pacto, hagamos un contrato y de alguna manera, pues si estamos los dos de acuerdo, lo hacemos. Esos derechos no conculcan el derecho ajeno de nadie. Sin embargo, el socialismo ha empezado a generar derechos que, por el contrario, esos derechos sí conculcan los derechos de los demás. Es decir, si yo digo tengo derecho a la vivienda o tengo derecho a tener un coche, pues si no lo consigo por mis propios medios, serás tú el que me lo tendrás que pagar a través de los impuestos, el Estado te lo quita para que yo pueda tener una vivienda o un coche, o tendrás que trabajar para parte de tu trabajo que no vaya solo para ti, sino para que yo pueda comprarme esa vivienda de ese coche. Entonces, es decir, cualquier otro derecho de estos inventados por los socialistas conculcan derechos de otros. Y el problema está, esto lo dice el profesor Ancho Gastos, y en eso hay que reconocer que los socialistas, y digo socialistas de izquierdas o de derechas, o sea, han sido unos magos porque ellos han conseguido convertir los deseos en derechos. Entonces, es decir, oye, yo deseo tener una casa, pues al final tengo derecho a tener una casa, o deseo tener un coche, tengo... Ancho Bastos dice una cosa muy graciosa, siempre comenta en sus conferencias, ¿tengo yo derecho a tener una novia? Y entonces, claro, la gente, a veces la gente contesta sí, dice, pues no tengo derecho, tendré la opción o la oportunidad si hago las cosas bien, pero si yo tuviera un derecho, se estaría obligando a una señora que tuviera que salir conmigo y eso es conculcar realmente el derecho. Es más, es que el derecho a una vivienda no significa el derecho a una vivienda en propiedad. El derecho a una vivienda tampoco significa el derecho a la vivienda que tú quieres. Sí, es muy importante todo eso. No, y donde quieres, porque si la quieres en el centro y no en el como me decía a mí del sindicato de inquilinas, que no sé si sabes que existe, me decía, no, porque ¿para qué se va a construir vivienda social para que se construya en barrios donde no queremos vivir? Ah, bueno, tú lo que quieres vivir es desplazando a otro, ¿no? Pero fíjate qué cosa tan curiosa, porque cuando tú analizas que realmente, es decir, la libertad te la dan esos tres derechos fundamentales, que te comentaba, el derecho a la vida, a la seguridad, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la libertad, es decir, que todos sean acuerdos entre dos partes y si existe algún litigio, oye, que venga alguien y juzgue quién de ambos tiene la razón. Pues si eso es lo fundamental dentro de una sociedad libre, lógicamente lo que tendría que apostar esa sociedad es por unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que protegieran mi seguridad personal y mi propiedad privada, igual que un ejército que defendiera nuestras fronteras para proteger nuestra seguridad y que, por otro lado, para cuando existan litigios contractuales, pues tener un sistema judicial también absolutamente profesional, ágil y eficiente y eficaz. Claro. Entonces, cuando tú miras en estos momentos cuál es la situación en España, pues ves que bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están, aparte de mal pagadas, están mal dotadas, desde aquello que pasó en Barbate con una barquita hinchable y tal para detener a estos narcotraficantes. Y cuando vas a ver lo que ha hecho el Estado español, y lo digo en general, independientemente de quién haya gobernado, cómo está el sistema judicial, y te encuentras los juzgados que están manga por hombros, con legajos y tal. Y entonces dices, es curioso, porque dentro del capitalismo, o sea, lo importante es esto, propiedad privada, seguridad y libertad para poder hacer negocios. Y el capitalismo, lógicamente, de lo que va es de generar riqueza. Sin embargo, el socialismo no va tanto de generar riqueza, nada, va de redistribuirla, aunque esa redistribución te impida la generación porque desaliente la generación. Claro. Entonces, claro, en un país socialista ni los fuerzas y cuerpos de seguridad ya importan tanto, ni el sistema judicial. ¿Qué es lo que importa? Pues todos aquellos organismos dedicados a la redistribución. Y entonces, cuando tú analizas una sociedad, independientemente de quién haya gobernado, quién gobierne, y de repente ves que están abandonados los juzgados y están abandonadas las fuerzas y cuerpos de seguridad, sin embargo, esa sociedad cuenta con la agencia tributaria más moderna, con todos los medios a su alcance, con todos los sistemas informáticos y tal, dices, bueno, lógicamente esto responde a una visión socialista
de lo que es el Estado y de lo que es la sociedad, haya gobernado quien haya gobernado, claro. la Montero o el Montoro. ¿No? Entonces, claro, dices, estamos en España y también en Europa en una situación donde se está dando énfasis a todos aquellos instrumentos de extracción que no realmente a aquellos que nos pueden ayudar a desarrollar. Luego, cuando alguien empiece a tomar conciencia de esto, decir, oiga, hay que dar un poco un giro a lo que pasa en Europa y a lo que pasa en España concretamente. ¿Y ese giro cómo se da? Bueno, pues yo creo que ese giro primero empieza por tomar conciencia de realmente que estamos siempre en España y en Europa ahora están cambiando las cosas, pero en España todavía sigue con una gran inercia. Siempre se nos ha puesto a elegir entre dos formas de socialismo, una, digamos, más extrema y otra menos extrema, pero es elegir entre dos formas de socialismo. Y por otro lado, tomar conciencia que, por ejemplo, aquí no solo no se respeta la seguridad, es decir, cada día tenemos más inseguridad en las calles, sino que tampoco hay un respeto a la propiedad privada, para nada. De hecho, el otro día estaba yo comentando que no existe la propiedad privada en el caso concreto de España. La gente no posee las cosas que cree que posee, simplemente tiene el usufructo de esas cosas. Eso es. Porque el Estado en todo momento está interfiriendo en tu propiedad privada, restringiendo o modificando el uso que tú puedas hacer de ella. Es decir, bueno, yo puedo tener, pongamos, puedes tener una parcela, pero no puedes cortar un árbol. O tú puedes tener una casa o una segunda casa y no puedes alquilarla a lo mejor a quien quieras y en la modalidad que tú quieras, porque te dicen, no, es que ese tipo de alquiler no lo vas a poder hacer. Entonces te están afectando ese activo porque simplemente han tomado esa regulación. O tienes un vehículo y te dicen, pues no puedes circular por esta zona, o los que tienen la matrícula impar pueden unos días y otros no, o yo qué sé, o como por ejemplo ahora la ocurrencia esta del director general de tráfico que está diciendo que en un coche ahora en determinadas ciudades solo podría circular si van dos personas en el coche. Entonces, pues bueno, pues estos disparates te hacen que tu propiedad privada realmente no sea tan propiedad tuya porque está absolutamente restringida por las ocurrencias de quien sea. Y es más, tu propiedad privada es susceptible de que el Estado se quede con ella. Claro. De dos maneras, o sea, uno con una expropiación es un tema rápido, como se está en estos momentos expropiando el campo, que es una vergüenza para colocar placas solares. Nos han convencido de que es verde arrancar olivos centenarios para colocar placas solares y la gente todavía se lo cree y vota a esta gente que dice que eso es verde, pero también te pueden expropiar tu propiedad privada de una manera más lenta, que esa manera lenta es, pues, por ejemplo, colocando, bueno, con el impuesto de patrimonio o con el impuesto de grandes fortunas a aquella comunidad autónoma que no tiene impuesto de patrimonio, o, por ejemplo, inventando impuestos confiscatorios discrecionales, como podría ser, por ejemplo, decir, pues vamos a colocar un impuesto tremendo a toda aquella gente que tenga pisos deshabitados y que no los haya puesto en alquiler. Pero no has puesto en alquiler tu impuesto propiedad, a las habitaciones vacías, querían hacer en Australia. Exacto. O podían, bueno, y lo mismo, decir, oye, pues a partir de ahora vamos a poner un impuesto a todos los coches diésel que, aunque contaminen menos que muchos otros, pero como tienen 20 años, si usted quiere circular, es decir, todo ese tipo de cosas que en el fondo van a quitarte tu propiedad privada. Claro. No solamente ya a modificar su uso, sino realmente a quitártela para hacer bueno aquello de no tendrás nada y serás feliz. Ahora en Francia estamos viviendo un despertar, a lo mejor un susto, ¿no? Que demuestra que el gradualismo, la socialdemocracia, disparar el gasto público, disparar la inmigración, aumentar los impuestos, pues no solamente no te lleva a mejorar, sino que te lleva a una situación de deuda insostenible. Sin embargo, cuando uno mira el arco parlamentario de Francia, tienes básicamente tres opciones. Una, muchísimo más Estado y muchísimos más impuestos. Otro, el mismo Estado y más impuestos. Y otro, que es muchísimo más Estado, pero te dicen que menos impuestos. Con menos impuestos. Bueno, cada vez que hay más Estado nos estamos dando cuenta que no necesariamente la cantidad mejora la eficacia.
Bueno, de un eso está Estado. claro, O sea, ¿no? porque estamos viendo últimamente aquí en España todos los conflictos de atribuciones y tal. Lo que hace es que cada vez el Estado, porque la ciudadanía de alguna manera ni está ni se la espera, Claro. la ciudadanía no rechista y tenemos unos señores que han encontrado la gallina de los huevos de oro que cada vez que necesitan dinero pueden hacer dos cosas, o cogerlo del sector privado o endeudarse y hacer ambas cosas también. Y entonces, claro, si la ciudadanía no dice nada, pues oye, vamos a coger más dinero de esta gente y vamos a tener más funcionarios, vamos a hacer el Estado más grande y tal. Y eso es lo que es realmente un problema. Pero lo hacen, yo creo, prácticamente todos. Bueno, en el caso nuestro concreto, pues lo ha hecho la derecha y lo ha hecho la izquierda, porque realmente no hemos aflojado. Es decir, se hace siempre lo mismo, se sigue dando dinero a los sindicatos y a las organizaciones empresariales y se sigue dando subvenciones a sindicatos, como en el caso de Andalucía, que incluso se los da a la comunidad autónoma andaluza, a sindicatos como UGT, que han sido condenados porque han robado 40 millones de los fondos de los parados, con sentencia del Tribunal Supremo, y no los han devuelto. Dices, oye, si tú quieres contratar con el Estado, es decir, una empresa particular, y no ha pagado la seguridad social o tiene una deuda con la seguridad social, lo que sea, pues el Estado es que ni siquiera puedes contratar con él. Pero si eres un sindicato y has robado 40 millones de euros, pues te sigue el Estado dando subvenciones. Esto es un poco lo que es una vergüenza. Y yo lo que creo es que en ese sentido la guerra cultural es algo que la derecha generalmente ha obviado, no se ha preocupado de ello. Ha abandonado, ¿no? Ha abandonado, y entonces la izquierda se ha encontrado con que por incomparecencia se ha hecho con un montón de causas y de cosas, y la derecha simplemente por silencio combativo, que diríamos, por silencio combativo, ha aceptado todos esos mantras. Entonces, si tú te das cuenta, básicamente, en estos grandes temas como la inmigración, como el feminismo, como el medio ambiente y tal, no hay diferencias entre la derecha tradicional y la izquierda, no lo hay. Entonces, el otro día estaba colocando yo un mensaje que decía, desde el punto de vista de marketing, la USP, la Unique Selling Proposition, de la derecha, proposición de venta única. La única de la derecha es: yo soy igual de cool, yo soy igual de progre, yo soy igual de woke que la izquierda, pero gestiono mejor. Entonces, claro, soy el contable de... el contable... Entonces, ¿qué pasa? Pues si tú dices eso porque no te diferencias, porque no contrapones un discurso en cada una de estas cosas que la izquierda se ha apropiado, pues al final la gente... Cuando la izquierda ya es un desastre y destroza un país, como puede haber destrozado países en Europa, pues llega la gente y dice, oye, pues voy a votar a la derecha para que me gestione. Pero mi corazoncito, porque el corazoncito está en esas otras causas y no en los números, sigue con la izquierda. Luego, en el momento que se arregle el país, yo de nuevo, emocionalmente, vuelvo a dar mi voto de nuevo a la izquierda. Si la derecha, el centro de derecha, se presenta como el fontanero de la inundación que ha hecho el socialismo, la gente, una vez que ya se ha arreglado esa inundación, pues dice, bueno, pues vuelta. Y luego cada vez más el problema es que ya culturalmente, no solo en España, en Europa, acostumbramos a la gente en la seguridad. Entonces es una seguridad ficticia donde das pagas, donde das subvenciones, donde la gente encuentra cierta seguridad y al final pues estamos culturalmente destruyendo toda la capacidad de emprendimiento, de superación y tal de nuestra propia gente. Es muy complicado así llegar a alguna parte, y cuando hay gente que despunta, pues al final se va a trabajar a Estados Unidos o se va a trabajar a otra parte. Pero en fin. Bueno, a ver, entonces, una vez que este panorama es tan negro, ¿hay algún tipo de luz al final del camino, según tú? Yo creo que educación, el ir con estos mensajes. Antes, cuando hablaba de esas tres libertades, el filósofo argentino al que me refería era Agustín Laje. Es decir, es el escuchar mensajes de gente importante, de gente como tú, de gente liberal, de gente que lucha por la libertad, y empezar a crear ese ambiente. Mira,
Yo estuvimos en el Madrid Economic Forum, donde tú tuviste una brillante intervención, y yo fui a una manifestación. El domingo me quité las primeras intervenciones, el sábado lo vi entero, pero el domingo me lo quité porque me fui a la manifestación que había montado el Partido Popular por un tema más que nada protocolario, porque la Plataforma por la España Constitucional, pues Miguel Tellado había asistido con Cayetana a una manifestación era de... que habíamos hecho. Y era una manifestación del Partido Popular. ¿Pero sobre qué? Pues era una manifestación contra Sánchez. Ok, vale, no, para la gente que lo está viendo, de acuerdo. Y vi un poco la gente que había allí, y la verdad, con todo mi respeto a toda esa gente, pero una gente que podría estar entre los 60, 80 años. ¿Tan mayor? Muy mayor la gente que estuve viendo ahí. Y cuando regresé al Madrid Economic Forum, que había como unas 7.000 personas asistiendo a unas conferencias de economía, estaban entre 20 y 35 años, todo lo que había ahí, gente interesada en la economía, pagando. Gente muy joven y pagando, porque además era caro el evento. Por lo cual, dices, tu pregunta era, ¿hay esperanza? Yo veo que sí hay mucha gente que está interesada en nuevos mensajes, en mensajes de libertad, que no es en temas incrementales, no es, oye, yo voy a coger este mismo Estado y lo voy a manejar más o menos, me voy a aprovechar ahora de este tipo de cosas, sino realmente hay que meter motosierra, hay que hacer una revisión muy grande de todo, y yo creo que España llega un momento en que toca eso, en que toca no un cambio de caras sobre quién conduce este autobús, sino plantearse si el Estado tiene que ser un autobús o podría ser un utilitario, y a lo mejor corría más y era mucho más manejable. Efectivamente, las ideas de la libertad ganan por goleada en las redes sociales, entre la gente joven, etcétera, etcétera. Y eso es algo que preocupa mucho al estatismo de izquierda, de derechas, que se mueve confortablemente en esa alternancia en la que nada cambia. Ahora, ¿cómo le explicas a esa población que tiene 45 a 60 años que el sistema de pensiones no es sostenible? Bueno, es que es muy fácil. Yo creo que la gente sigue todavía con una inercia, pensando que hay dos Españas, la España azul y la España roja. Eso no es así. En estos momentos sí hay dos Españas, pero son la España que vive del presupuesto público y la España que vive para pagar ese presupuesto público. Básicamente esas son. Creo que la España que vive del presupuesto público serían unas 16 millones de personas, entre parados, jubilados, funcionarios, asesores políticos, etcétera, etcétera, cargos políticos, y la gente, estoy sacando de 16 y 16, estoy sacando todo lo que son estudiantes, etcétera. Y lo otro serían como 16.900.000, lo que son gente del sector privado, gente que trabaja en el sector privado, ya sean autónomos, ya sean microempresas, ya sea tal. Entonces está casi en una relación 1 a 1. Y yo creo que no debería de ser esto, porque dentro de esa estadística que te estoy comentando, dentro del sector privado hay empresas del sector privado que viven solo para contratar con el sector público. Es decir, imagínate las productoras que se crean del sector privado solo para trabajar con Televisión Española. Hombre, claro. Entonces, es decir, estamos en una situación muy, muy peligrosa, porque además en estos momentos los salarios públicos más o menos están por encima de los salarios del sector privado. Claramente por encima. Del sector privado, y entonces dices, oye, es una carga tremenda la que estamos poniendo sobre ese sector, que ese sector al final es la gallina de los huevos de oro, porque encima lo que es el gobierno y la izquierda, pues de alguna manera están siempre señalando a los empresarios y al sector privado como si fueran los enemigos de la sociedad, cuando son los que están manteniendo todo esto, los que están manteniendo que haya jueces, que haya profesores, que haya policías y tal. Pues todo eso depende de esta gente, pero cada vez ya es una carga tremenda. Esto no va a ninguna parte. Esto la gente lo tiene que saber. Y lo que tiene que saber la gente es que esa seguridad, porque al final, si uno lo que quiere es seguridad, imagínate que llegue un día que el 95% de la gente viva del presupuesto público a cambio de ese 5% que contribuiría una parte, y lo demás sería deuda y más deuda. Eso no llega a ninguna parte. Bueno, es que eso se acaba. Es que además no llega al 95,5.
No llega para nada. Efectivamente. Para nada, pero ya estamos cerca de que no llegue, porque ya no tendríamos nadie que nos financiara la deuda ni nada. Claro. Pero eso hay que ponérselo a la gente delante de la cara. Y entonces el único tema es cada vez que haya alguien que no viva del presupuesto público, porque es una persona que, oye, es un autónomo. Ya. Y un autónomo no vive del un presupuesto héroe. público. Pues cada vez que nos cargamos a los autónomos porque les subimos las cotizaciones y les subimos tal, lo único que hacemos es pasarlo a que tenga que vivir, oye, pues de una pensión contributiva o no contributiva o lo que sea. Entonces, lógicamente, esto es lo que tiene que entender la gente. Un héroe, los que no viven del presupuesto público, son héroes. Tú no vives del presupuesto público, eres un héroe. Pero los sindicalistas estos que salen a darnos lecciones y tal, todos esos viven del dinero que tú contribuyes. Dices, claro, oiga, señores, pónganse a trabajar y punto. Pero es que es además aún peor porque el Estado, que vive del presupuesto público, compite luego con los empresarios en el mercado laboral, de manera desleal. Inflacionando. Es decir, si tú tienes un bar y quieres contratar un camarero, pues te va a costar bastante, porque si el Estado está incentivando a alguien para que no trabaje, te cuesta a ti el doble para conseguir arrastrarlo. Y además le está pagando a los que contrata para luego darle unas condiciones en las que trabajan solamente en media jornada, etcétera. Sí, pero es que además ese dinero que le está dando para que se lo piense dos veces antes de aceptar tu propuesta, dice, bueno, es que el Estado me da esto por no hacer nada, usted por hacer algo 8 horas me da un poco más, pero es que no me compensa. Pero es que eso que le está dando el Estado es con tu dinero. Claro. O sea, con tu dinero está incentivando a alguien para que no trabaje contigo. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo ilógico de dónde estamos. Pero cuanto más se sepa y cuanto más la gente tenga más formación en esto, diga, oye, ¿qué país es el que queremos? ¿Qué país queremos de aquí a 5 años, a 10, a 20? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y sobre todo se logra dando más facilidades y más libertad a la gente para que pueda desarrollar sus proyectos sin necesidad de vivir del presupuesto público. Pero si viviendo el presupuesto público, hombre, eres pobre, pero la verdad no tienes que esforzarte mucho, y lo otro es estar todo el día con trabas, con problemas para poder desarrollar algo, crear empleo, lo que sea, porque oye, que quieres tener un empleado, bueno, pues es complicadísimo y cada vez más caro, pues esto no va a ninguna parte. Absolutamente. El socialismo siempre es ruina, la socialdemocracia siempre es miseria, y es muy importante recordarle a la gente que el Estado no te da nada que no te haya quitado de antemano o que no le vaya a quitar a tus hijos y a tus nietos. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a ti, Dani. Un fuerte abrazo. Los gráficos de la semana nos reflejan que ese mensaje del keynesianismo, del consenso socialdemócrata, de que se iba a generar un desastre económico con los acuerdos comerciales y las negociaciones comerciales de la administración Trump, es una falacia y ha sido completamente desmontado. Vamos a empezar con el primer gráfico. Aquí lo podéis ver en estos datos qué es lo que está ocurriendo con la economía china. La economía china, efectivamente, no está en un momento particularmente positivo. La economía china refleja que el sector manufacturero continúa en contracción, y estos son los índices de gestores de compras oficiales. Pero la parte no manufacturera sí está en expansión, y además el índice compuesto también. Por lo tanto, la economía china continuará dando un crecimiento del 5% a pesar del gran problema que tiene con el sector inmobiliario, que continúa siendo una gran losa para la economía, y a pesar de los gigantescos problemas que tiene de desempleo juvenil. Vamos al siguiente gráfico. En este gráfico lo que podemos ver es ese enorme problema que hay con esa crisis de deuda de Francia. Aquí podéis ver en azul cómo, gracias a Bloomberg, se puede identificar lo que es el gigantesco problema del riesgo de impago de la deuda de Francia. Fijaos cómo la tendencia del riesgo de impago a 5 años de la deuda francesa es al alza, con esos dientes de sierra, pero lo más importante, además de que es al alza, es que esto está ocurriendo con un Banco Central Europeo que está bajando tipos. Esto está ocurriendo en medio de un gigantesco llamado
estímulo de los fondos Next Generation. Y además el problema de la deuda de Francia con ese CDS, con ese seguro de impago creciendo, es que se lleva por delante también a Alemania, Italia y España. España ya tiene un riesgo de impago que ha subido, pero además el tipo exigido a la deuda de España ha aumentado un 10% en el último año. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque no existe en ningún caso la evidencia de que la deuda de Francia se vaya a poner bajo control. Vamos al siguiente gráfico. Aquí podemos ver precisamente esa evidencia con respecto al eurodólar. El eurodólar lo que ha tenido ha sido un comportamiento relativamente positivo, pero desde que ha empezado la crisis de deuda de Francia, el eurodólar empieza a ponerse en duda. Un montón de inversores globales empiezan a temer que atesorar deuda de los países de la eurozona es mayor riesgo de lo que pensaban, y eso pone en riesgo también a un comportamiento del eurodólar que había sido sorprendentemente positivo en un entorno en el que esos desequilibrios iban aumentando. Mucha de la culpa la ha tenido la Reserva Federal. Al mantener tipos elevados, hacía muy caro el ajuste y la cobertura de las posiciones en deuda estadounidense de los inversores, que preferían tomar posiciones en deuda europea. Ay, mis amigos, comprar deuda europea justo antes de una crisis. Muy peligroso. Vamos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que podemos ver además es la tendencia esperada de las bajadas de tipos en Estados Unidos. En Estados Unidos hemos tenido una Reserva Federal que ha sido completamente irresponsable a la hora de mantener tipos. Ha mantenido tipos con esa narrativa de que la inflación se iba a disparar, no ha ocurrido, y ha estado haciendo daño a las familias y a las empresas con una política de tipos de interés completamente equivocada. Las expectativas de bajada de tipos de interés probablemente lleven también a que los inversores empiecen a tomar posiciones en deuda de Estados Unidos con ese coste de cobertura reduciéndose. Esto es un factor relevante de cara a analizar el riesgo de la deuda europea y de mercados emergentes. Vamos al siguiente gráfico. Y aquí podemos ver otro factor absolutamente clave. ¿Recuerdas cuando te decían que Estados Unidos iba a entrar en recesión, que como mucho iba a crecer un 1% si es que lo hacía, y que iba a ser un desastre económico sin precedentes porque las políticas de Trump eran muy negativas para Estados Unidos? Aquí tienes la evidencia. La inflación está controlada, el empleo está mejorando en el sector privado con reducción del empleo público, y además la economía, en las estimaciones de la Reserva Federal de Atlanta, crecerá más de un 3,5% en términos anualizados en el tercer trimestre. 3,5%. Las estimaciones de consenso ya se mueven en un 2,5-2,7% de crecimiento para la economía de Estados Unidos. Pero lo más importante, reduciendo el gasto público y reduciendo el empleo público. Esa es la clave. En los próximos meses tendremos nuevas noticias y vamos a ir analizándolas con detalle, pero recuerda que en este programa escuchaste lo que era una evidencia. 1. Los aranceles no causan inflación. 2. La economía de Estados Unidos no va a entrar en recesión. 3. La economía mundial no se va a destruir por los aranceles. 4. Los aranceles eran la norma en el comercio global ya en el 2024 y nadie te decía que el mundo se iba a morir por los aranceles de Xi Jinping o de von der Leyen. Por lo tanto, recuerda siempre, nunca hagas caso al consenso keynesiano y recuerda, la libertad avanza, seguid defendiendo la libertad.